Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica La Fe. Esta noche vamos a abordar un tema que se puso como tema recurrente a partir de una masacre que ocurrió eh, en el norte del país, en Bavispe, Sonora, y cuyas víctimas pues básicamente eran miembros de una familia que se conoce como la familia Levarón y que son eh, todos ellos miembros de la iglesia mormona, y que ahí, digamos, se configura pues un fenómeno socioreligioso bastante interesante por el tipo de, por el tipo de acontecimientos que rodean no solamente la masacre, sino la misma historia, el peregrinaje de la familia Levarón, la forma en cómo llegan a México, la forma en cómo se establecen, el tipo de relaciones que mantienen con los ejidos cercanos a su territorio, y el tipo de militancia que construyeron a partir de la masacre. Aquí vale la pena, de cualquier modo, darle contexto a la llegada de estas familias mormonas en el norte de México. Y más o menos como para ubicar, pues lo que pudiéramos señalar es que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o más comúnmente conocida como la Iglesia Mormona, es una iglesia que se funda en 1830, y que el fundador de la iglesia es pues considerado al interior del movimiento religioso como un profeta que recibe una visión divina y que recibe una encomienda divina, que es justamente la de promover esta nueva religión, y que para 1850 ellos oficializan pues lo que va a ser una de las prácticas más polémicas que en algunas de las iglesias disidentes de los mormones todavía existe, que es la práctica de la poligamia. En la práctica de la poligamia, que los mormones asumen como un mandato de Dios en los 50, va a ser combatida por los poderes de la Unión Norteamericana, y en particular combatida en los estados donde los mormones pues van estableciéndose, primero en Nueva York, después en Illinois y finalmente en Utah, ¿no? Para al año 1887, eh, la legislatura norteamericana aprueba una ley que se conoce como la ley eh, Edison-Steiker, que incrementa el tipo de penalidades que se le pueden aplicar a un polígamo, entre las cuales se encuentra, digamos, la cárcel como castigo, pero también la aplicación de diversas multas que tendrían que pagar. Y es en 1887 cuando se les pone muy difícil por la ley aprobada, que muchas familias emprenden una migración y empiezan a ocupar espacios fundamentalmente en Coahuila y en Chihuahua. Y en 1887, en pleno periodo porfirista, este, pues estas familias se establecen, la familia Levarón venía con ellos y se establecen en, en Coahuila y Chihuahua. Cuenta la leyenda que uno de los Levarón
descendiente de los primeros migrantes que se establecen en estos estados de la República. Sale de Chihuahua y se va a Utah. Sale de Chihuahua porque, pues teniendo ahí un matrimonio, la primera mujer con la que se juntó, pues se niega a aceptar la poligamia. El señor le avisa que va pues a matrimoniarse con otras mujeres y termina, digamos, la mujer marcándole distancia y separándose de él, y entonces él pues se dirige a Utah y en Utah se consigue dos mujeres, y ya con esas dos mujeres regresa a México para el año 1924 y se establecen en esta zona de Bavispe, Sonora. Es decir, es una zona donde pues básicamente viven tres familias. Una de ellas son los Levarón, y ahí fundan pues una iglesia que lleva por nombre la iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos. La iglesia la fundan dos hijos de este migrante, uno de nombre Joel, el otro se me ha ido el nombrecito, pero ahorita se los busco. El otro es Erbil Levarón. Y Erbil Levarón lo que hace es el fundador justamente de esta iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos. eh, y con su hermano Joel van a tener una diferencia importante a la hora de administrar esa iglesia. Y lo que se cuenta es, bueno, pues que Erbil asesina a Joel por, por la bronca, pues, Erbil parece que tenía ahí como cierto sesgo, se sentía, digamos, iluminado y profeta de Dios. Esos son, digamos, como algunos de los antecedentes que, que no fueron nota en México, pero sí fueron nota en la Unión Americana. De hecho, fue motivo de mucho escándalo, ¿no? Una de las hijas de Erbil va en cierto momento como pues a distanciarse del padre. O sea, el padre es un señor pues que tuvo varias esposas y que pues parece que el número de hijos llegó a 50 hijos. De esos 50 hijos, una de las hijas, pues parece que logra huir de la influencia del padre, y ella va a hacer público o va a denunciar al padre, pues, en un libro que es muy autobiográfico, que se conoce con el título de Hija del Polígamo. Y ella en del Polígamo, ella cuenta, digamos, ahí como una serie de asesinatos que se dieron al interior del grupo y que generaron, digamos, ahí como no solamente denuncias en México, sino también denuncias en la Unión Americana. De tal modo que cuando uno recupera, digamos, la historia reciente de los Levarón, pues esos son como los antecedentes, pero Bavispe, Sonora, pues es un territorio que quedó como un territorio de paso de tráfico de enervantes. Y de ahí que pues los Levarón de algún modo han tenido que estar sorteando, digamos, ahí como la relación con los grupos delincuenciales que usan ese paso para traficar droga, y que a decir de Julián Levarón, el que se convirtió en figura pública y que marchaba al lado de Javier Sicilia en estos
en estas este, manifestaciones nacionales que hacían, eh, pues a decir de Julián Levarón, no es posible que se viva en el Triángulo Dorado y se sea ajeno, digamos, a alguna negociación con alguno de los cárteles. Entonces ahí digamos que la cuestión se cruza de manera interesante entre una teología mormona que proyecta, digamos, una serie de consideraciones que hacen de la vida de los Levarón una suerte como de existencia en condición permanente de misión, al sentirse, digamos, no solamente elegidos por Dios, sino al sentirse justamente guiados por Dios. Y de otro lado, digamos, hay como la parte poco publicitada, porque pues eso generalmente no lo hablan, es los conflictos, bueno, primero los acuerdos que tienen con los grupos delincuenciales. Se habla, digamos, de que por lo menos acuerdo tenían con el cártel de Sinaloa. Y luego el otro asunto que tampoco se habla mucho, porque en esa zona, pues básicamente se dedican a la cosecha de nuez pecana. Es decir, lo que tienen son huertas enormes de, de árbol de nuez pecana, lo que ha provocado en toda la región, digamos, una carestía de agua. Y entonces ha habido enfrentamientos, no solamente a golpes, sino enfrentamientos armados con los ejidos que están alrededor del territorio comprado por la familia Levarón. Entonces, de un lado hay como una permanente presión de los ejidatarios hacia el uso que hace la familia Levarón del agua. Y del otro lado, digamos, se habla de acuerdos de la familia Levarón con los grupos que operan ahí en la zona, ¿no? Los grupos dedicados al comercio de marihuana. Entonces, descifrar, digamos, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la familia Levarón, pues no es sencillo, pues, porque ellos continúan con la práctica de la poligamia, pese a que en el país está prohibido. Y desde la época de Porfirio Díaz, pues Porfirio Díaz de Porfirio Díaz a la fecha, digamos, fueron omisos, digamos, en el tratamiento de esta cultura promotora de poligamia, que por sí misma me parece que es una discusión que en algún otro momento tendríamos que abordar, porque pues esta idea de la poligamia, pues no solamente es una práctica cultural en muchas zonas del mundo. Aquí mismo en México hay no solo los mormones, hay muchos grupos étnicos que practican cotidianamente la poligamia. Y que el combate, la propaganda, el orden legal que hay en contra de la poligamia, pues parece que tiene más bien un sesgo ideológico que un sesgo que justifique, digamos, la prohibición, digamos, de la práctica poligámica, ¿no? Porque además, pues la práctica poligámica, pues básicamente es una práctica que tienen hombres con un alto poder adquisitivo, o sea, no veo, digamos, a los pobres de México, ni a mí mismo me veo yo teniendo prácticas poligámicas, porque pues los salarios no dan para prácticas de esas, pero la discusión me parece que sí es importante en la medida, digamos, de los regímenes jurídicos y en la medida en que uno atiende, digamos, la cultura que hay en torno, la cultura castigadora que hay en torno, digamos, a la práctica poligámica, me parece que es muy abusiva, pues, ¿no? Entonces, pues, por ahí vamos entrándole a ver en qué deriva esto. Le iba a decir mi profe César que a lo mejor le pegan agruras también, ¿no? Más allá del tema económico. Este, Me hiciste recordar una frase de Porfirio Muñoz Ledo cuando hacía la crítica
en aquellos años, mucho antes de estos temas de la reforma judicial, cuando se hablaba de los sueldos de los ministros, y dijo Porfirio Muñoz Ledo, pues con estos ingresos sí se hace obligatoria la bigamia, ¿no? Ya no la poligamia, pero por lo menos la bigamia. Pues bienvenidos todos, nuevamente buenas noches aquí a su espacio de Cristiano Rebelde de Clínica de la Fe. Hoy con este tema de la familia Levarón. Eh, Sobre todo teníamos la inquietud de charlar con ustedes, pues desde otra perspectiva, ¿no? No netamente la crítica porque si son polígamos, no netamente la crítica más allá de los escándalos que se han visto, pero sí tratar de desglosar lo histórico y lo social que se percibe, y por supuesto, pues en el matiz del tema religioso. Bienvenidos hoy en el panel Omar y el profesor Alejandro. Y, y bien, pues yo digo, aparte del contacto que por ahí se llega a tener en el camino, yo creo que todos en nuestra colonia, nuestro barrio cerquita, hemos visto estos templos mormones, construcciones muy bien trazadas, muy bien hechas, comunidades que como que hay que entrar para saber de qué va, ¿no? Porque como que son medias herméticas, no se ve como otras iglesias, como que una apertura a un culto público, sino como que el rollo es más como que te inviten, que llegue un misionero y vayas a sus reuniones. Al margen de ello, hay un buen librito de Irving Wallace que se llama La 27ª Esposa, porque más allá del propio Smith, que es el profeta, eh, que da origen a este culto, a esta iglesia, la figura que lo consolida a la muerte de John Smith es Brigham Young. Por eso en la Universidad Brigham Young y básicamente es como el prócer, como el padre fundante luego de su establecimiento. Él es el que los lleva propiamente a Utah. Y hay cosas muy interesantes como para desglosar, por ahí le daremos eh, la voz a nuestros panelistas, pues habrá que platicar, sobre todo porque cobran mucha relevancia mediática por los eventos en los que se ven envueltos, eventos violentones, pero en esta marcha que hacen, donde alzan la voz y le exigen a las autoridades mexicanas que hagan su tarea, su parte, el deber que les corresponde, y sin embargo, pues también hay que hacerles la crítica, por lo menos hasta donde yo pude checar, porque finalmente no renuncian a su ciudadanía americana, pero también ostentan la mexicana y como que viven en esta parte de ser fronterizos, ¿no? Cuando les convienen son americanos, cuando les convienen son mexicanos. eh, y mencionaba el profe César la disputa por el agua, pero también aunque se presentan a sí mismos como gente de campo, realmente pues ellos son dueños, ¿no? Tienen jornaleros con no muy buenas condiciones que les trabajan en estas huertas de nogales que ya nos había mencionado el, el profesor César. Omar, platícanos qué noticia tenías de los Levarón, platícanos si alguna vez has asistido a un templo mormón. Solo te faltó de eso, te has topado a los misioneros, ¿verdad? Uno güerito y otro moreno, no sé por qué, siempre un latino y un gringo, pero bueno, esta es una expresión distinta, ¿no? A la iglesia mormona más visible, es como que los fundamentalistas, ¿no? Pero ahí te escuchamos, échale de ahí. Gracias, muchas gracias. Pues buenas noches. Sí, efectivamente, el, el, el tema con esta gente, pues para allá, para el año, ¿qué era? Por 72, en 73, hubo un escándalo aquí en México. Obviamente, pues esto fue por, por medios de comunicación que no le hicieron mucho ruido, pero habían empezado, hay una división de lo que yo tenía en conocimiento.
entre hermanos, ¿no? Fue la disputa de quién lleva la batuta, de quién dirigía, y pues acabaron dividiéndose, pero pues igual, acomodándose hacia el otro costado, hacia el otro lado de la frontera, pero pues igual no acomodándose hacia el sur, hacia lugares en donde haya una mejor producción, donde haya abundancia de agua, donde haya abundancia de muchos recursos. Obviamente, pues el estar ahí pegaditos a la frontera y como comentabas, su comodidad de tener ciudadanía, que acomodan a como más les convenga, estarse escondiendo de la autoridad de un lado o del otro, pues obviamente les genera las libertades que han tenido, ¿no? Pero pues obviamente, más allá de hecho, de eso, o sea, el escándalo fuerte fue cuando hubo pleito, cuando hubo broncas así fuertes, digo, por allá del 72, 73, que empezó esa división. Más para acá, en el 90 ah, creo que el 93, algo así, hubo un asunto también no, bueno, desconozco la fecha exacta, pero fue un asunto tomaron en el camino, le cerraron el paso a la camioneta y murieron. Fue escandaloso porque murieron creo que 4 niños o 5 niños y bueno, el secuestro de uno de ellos. Obviamente este asunto mediático pues hizo mucho, mucho ruido, ¿no? Y bueno, pues esta gente, pues yo lo que veo es una situación interna de conflictos de intereses, de conflictos de negociaciones internas. Y que bueno, pues Angelitos, lamentablemente por ningún lado, ¿no? Es es una situación de vida muy complicada en la que, pues igual que como aprovechan esta cercanía con la frontera, pues aprovechan la mano de obra barata que tienen por allá, mal pagada, con su lavada de coco, con el tema religioso, con la guía, con hacer el trabajo de la obra del Señor, y pues eso te merece un sueldo miserable, jornadas mucho más complicadas. Y bueno, pues lamentablemente este asunto pues, se genera sí en la frontera para con ellos, pero tenemos otros lugares al sureste, por ahí hay algunos comerciantes que tienen criaderos de ganado, de puercos, por ejemplo, el entorno, la comunidad, los pueblos vecinos contaminados, envenenados, la gente pues obviamente no les interesan, pero bueno, para que ahorita menciono, pues tiene que ver con el abuso del entorno, el abuso de los recursos que hay en la zona, de la gente que hay en la zona, pero bueno, esto de acá no es con los matices efectivamente religiosos que hay acá con esta gente. Los de Barón pues obviamente tienen un movimiento muy radical, muy fundamentalista. Yo creo que inclusive hasta están un poco separados del movimiento mormón, del cual pues obviamente sí he tenido cercanía con algunas de estas personas, su misión y efectivamente estar trayendo, pues no sé, por cuestión cultural, por cuestión eh, de ideologías, es atractivo para mucha gente abrirles la puerta, escuchar a un extranjero con algún acento, con alguna formación en la que igual pues no tratan de matar el tono, el acento, los errores de pronunciación. Y para mucha gente pues resulta atractivo, suena interesante el estar ante a un extranjero que les viene a traer eh, palabras de su Dios, y que pues acaban en las mismas mecánicas, ¿no? De hacer sus sistemas Ponzi, sus sistemas de recolección, de invitación a más gente,
Y bueno, hay actividades que efectivamente tienen cerradas. Los edificios, pues sí, son lugares muy bonitos, son muy organizados, siempre el pasto cortito, siempre muy arreglado, pintadito, todo en una perfección envidiable para mucha gente, ¿no? Para muchas situaciones en las que pues, el templo queda fuera del entorno totalmente, ¿no? Destaca por lo diferente que es el edificio y que igual pues son palacetes rodeados de cinturones de miseria, de casas muy sencillas, pues y que obviamente pues son temas que igual no van acorde con el entorno, con la comunidad, y la comunidad pues no prospera, ¿no? La comunidad, igual que en muchas otras denominaciones, igual que en muchas otras congregaciones, igual que en muchos otros movimientos, pues acaban siendo situaciones económicas complicadas ahí con el tema de para dónde van los recursos y los esfuerzos de la gente hacia hacia estas agrupaciones. Muchas gracias, Omar. Gracias por tu participación. Profe Alex, pues sí, se volcó la opinión pública en esta difusión que dieron los medios, eh, como que induciéndonos a simpatizar, ¿no? De primera entrada, sin quizás indagar más allá en el pasado de estas familias, pero sí, pues será muy interesante y valioso escuchar tu comentario, tu opinión. Parecía un reclamo muy justo. Yo creo que nada justifica esa masacre que se vivió en Bavispe. Eh, Sin embargo, pues hay una dualidad ahí como que en esa historia, pero a ver, coméntanos, platícanos. Bienvenido esta noche, profe Alex. Gracias, buenas noches. Pues bastaría, si se contrasta con un contraejemplo, ¿no? Lo que ocurrió en San Fernando. En la escuela siempre les hago también esa pregunta, que si conocen, por ejemplo, a los 43, y la respuesta es todo el mundo conoce, ¿no? Aunque no sepa bien a bien qué fue lo que ocurrió, no lo tengan tan claro, no estén tan metidos, pero es algo que sí reconocen. Y cuando les pregunto sobre San Fernando, pues no hay una sola persona que levante la mano, ¿no? Y no me parece fortuito, me parece que está totalmente, pues es un asunto dirigido, ¿no? Y es un asunto que también me parece que pues pasa por un componente racial y de clase. Este, si nos referimos como a esos textos que hablan de cuáles son las vidas dignas o cuáles son las vidas dignas de ser lloradas o cuáles son las vidas que valen, etcétera, pues el asunto me parece que transita por ahí y no creo que sea una cuestión menor. No recuerdo si en este mismo espacio había comentado que hay una obra de teatro, un musical llamado El Libro del Mormón, y pues es una comedia musical y hecha por los creadores de South Park, ¿no? Que también tienen un episodio buenísimo sobre el origen de los mormones. En la obra, en el tema principal de la obra, pues son dos jóvenes misioneros, dos, dos elders, ¿no? Que son enviados a Uganda a tratar de convertir a los locales, ¿no? Uno es el que sueña con cumplir su deber, ¿no? A la perfección y ser un gran misionero, para eso se ha preparado toda la vida. Y el otro, pues más bien está poco familiarizado con la doctrina, está más vinculado como hacia el lado pop del mundo
y no es el contraste, ¿no? Pero cuando llegan a Uganda, pues se encuentran con una realidad completamente distinta a lo que esperaban y ahí ocurre como el giro, porque mientras el que se creía que quería ser el mejor misionero sale huyendo, el que está menos preparado eh, empieza a transmitir la escasa fe que tiene a los aldeanos, ¿no? Pero esto es importante porque los aldeanos están preocupados por sobrevivir, ¿no? Más que por recibir un mensaje religioso. Entonces, a medida que eh, empieza a predicar las enseñanzas mormonas con inventos y referencias pop como la Guerra de las Galaxias, ¿no? este, pues empieza a contar historias atractivas, ¿no? Y a partir de estos inventos, pues va convirtiendo a los aldeanos que atraviesan una guerra civil. Hay un guerrillero que también tienen problemas pues, de extrema pobreza, están atravesados también por cuestiones ahí de VIH y SIDA. Entonces, a pesar de que es una comedia, me parece importante en este sentido, porque hay una tensión entre la religión y la fe, pero también hay una tensión entre el colonialismo, ¿no? Y el choque cultural. O sea, me parece que es muy incisiva. Es decir, mientras te muestran a la aldea pobre, sin agua, en conflictos armados, llegan estos blancos a querer enseñar una palabra de Dios. Sin embargo, los problemas concretos por los que atraviesa la comunidad, pues de poco les sirve el mensaje esperanzador si no se atiende la cuestión material concreta por la que están pasando. Entonces, creo que algo de lo que se juega en la percepción, este, sirva esta perífrasis, esta introducción, pues tiene que ver con el asunto colonial. O sea, es decir, se nos olvida, ¿no? Hace rato mencionaban ahí que efectivamente cuando les conviene son mexicanos, cuando les conviene son gringos, y esta suerte de falso nomadismo, pues lo que permite es jugar justamente con los terrenos de la colonialidad y de pues una aparente zona también ahí como de excepción, ¿no? Al no ser ni de aquí ni de allá, pero tener claro que se tienen que esparcir por el mundo de dos en dos y predicar la palabra y la conversión de aquellos que no han conocido pues las doctrinas que ellos eh, profesan, ¿no? Entonces, eh, me parece que también lo que se juega ahí es un asunto de soberanías. Eh, es un territorio que se está disputando, ¿no? Entre conflictos, tensiones, cuando pues, todos los actores ahí involucrados ejercen, desafían, reclaman eh, el poder, ¿no? Sobre un territorio y que básicamente pues, es un territorio por el cual, pues, como ya lo han mencionado, pues, no solo es importante geográficamente para el trasiego de drogas, sino también pues, por lo que ahí se produce, ¿no? Rico en agua, rico en las nueces que producen y no es cosa, pues cosa menor, ¿no? Me parece de suma importancia. Se conoce y se genera empatía hacia esta palabra tan de moda, ¿no? Hacia el güero, que se nos olvida que tiene una intención colonizadora, o sea, no, fundamentada sí desde su propia fe, pero también fundamentada, o sea, creo que no se nos puede olvidar, llegué un poquito tarde, yo creo que César a lo mejor lo mencionó, pero pues es una
religión casi de Estado. O sea, es plenamente congruente con los valores y la visión gringa sobre la vida como un territorio de colonización y de mercado. Esto me lleva también, por ahí hay en Netflix ya no me acuerdo en qué plataforma, en HBO, un documental sobre una decisión de la iglesia mormona pues no recuerdo si es Utah, o qué estado de los Estados Unidos, pero pues comenta lo que estaba diciendo eh, ahorita Omar, en relación a, eh, hay un asunto de profecía, hay un profeta, que ha sido elegido, que es el soberano del clan, de la decisión, que no se toma ninguna decisión si no pasa por él, y por supuesto la constitución de ese reino tiene que ver con el trabajo y las ofrendas. No les hago el cuento largo, ¿no? Pero pues montaron, esta decisión montó empresas que tenían, como sucedió con la luz del mundo, a los fieles trabajando gratis en constructoras, que lo mismo levantaban edificios, que levantaban grandes centros comerciales y a través de las cuales se enriquecieron de manera descomunal, y en medio quienes estuvieron ahí pues fueron los fieles que iban a trabajar gratis bajo la idea de que estaban construyendo el reino, además muy tradicionales, no tenían medios de comunicación ahí adentro, les prohibían el radio y ese tipo de cuestiones. Y por supuesto también ahí atravesado el tema de las mujeres, ¿no? Mujeres que fueron abusadas, que no querían estar con el líder, o sea, una historia muy parecida a la que hemos realizado en otras ocasiones con La Luz del Mundo o con cualquier organización que parece que tiende religiosa, ¿no? Que parece que en algún momento tiende a cometer estas violencias y estos excesos. Entonces, pues sí, me parece que, o sea, ya lo plantearon por ahí, ¿no? Hay algunos periodistas, unas notas en donde pues te señalan cómo le han robado agua a los campesinos, cómo los tienen trabajando con bajos salarios, cómo también en algunas ocasiones han negociado con los grupos del crimen organizado, cómo también hay un terreno gris en esto que ellos llaman autodefensa, en fin, me parece que es una cuestión pues más complicada con muchos matices, desde luego injustificable lo que ocurre ahí, pero me parece que también su percepción pues está dirigida, ¿no? O sea, es decir, que incluso revisé que acaba de salir también un documental en HBO, pero el tono es el mismo, ¿no? O sea, es decir, en esta idea del martirologio y esta idea de la victimización, de las cuales pues hemos también hablado en otros espacios, ¿no? Y me parece que el asunto es lamentable, pero es muchísimo más complejo que la visión pop, ¿no? A la que la mayoría de nosotros tiene acceso. Muchas gracias, Alex. Profe Charlie, es que acá aparece como usuario Alejandro. Profe Charlie, perdóname. César, eh, hablamos entonces de un grupo con ideas medio supremacistas, o sea, no tenemos por ahí un Levarón Hernández, ¿no? Así que hable por lo menos de una mezcla ya con lo nativo de acá, sino que son comunidades como
endógena, se le llama a esto, y sería entonces una militancia religiosa, sería una suerte de grupo social. Digo, es complicado, ¿no? Como que etiquetarlos, pero pues sí, el profe Charlie mencionaba esta parte de, pues digo, sin sonar gringofóbicos, ¿no? Como que, como que esta parte que más detestamos de los gringos, de sentirse superiores y dominadores y como que vienen con esa actitud, ¿no? No sé si estemos ante ese caso, César. Pues hay una problemática muy seria, digamos, al abordar el fenómeno, pues porque, pues sí, coincido con Carlos, o sea, la expresión religiosa de los Levarón es una expresión eminentemente americana. Eh, y con eminentemente americana me refiero, digamos, a que es una manifestación que recupera mucho del espíritu de la cultura norteamericana. Eh, y por otro lado, digamos, el carácter o el sesgo profético del discurso mormón, pues lo hace no solamente ser una de los grupos religiosos más activos en Norteamérica, sino también de los grupos religiosos que creo que tienen pues mucha claridad en términos de lo que buscan en conquistar en el contexto norteamericano. Es decir, uno de los datos que circulan entre analistas del fenómeno es pues que buena parte de la dirigencia militar de la Unión Americana está en manos de mormones. Eh, lo que de alguna manera pues anticipa, digamos, el sesgo propio de la expresión religiosa. O sea, si no fueran partícipes de este expansionismo, de este sesgo policíaco de estar cuidando quién se porta bien y quién se porta mal, eh, si no fueran partícipes de la guerra, pues no, o sea, yo tendría mis dudas, digamos, de que los mormones se volvieran no solamente militares, sino que y tengan, digamos, esta disputa por dirigir los, las acciones y los destinos del, pues de la milicia norteamericana, ¿no? Eh, el otro detalle, digamos, es como el sesgo más cultural que se promueve desde la propia teología mormona. O sea, porque si son polígamos, pues evidentemente, digamos, el sesgo que se resalta ahí es pues una visión bastante machina, es decir, donde el hombre es el que puede, digamos, elegir varias mujeres, no es una expresión contraria, ¿no? Donde las mujeres sean las que tienen varias parejas y no son justamente los hombres, ¿no? Y en ese sentido parece que los hombres establecen, digamos, una cultura muy vertical, con mucho sesgo autoritario. Yo señalaba, digamos, el texto de una de las hijas eh, de una de las hijas de, ay, ahorita de una de las hijas oh, déjenme recuperar el apellido, que en su libro, digamos, hace o clarifica, digamos, y denuncia, digamos, como
como el carácter tan policíaco, tan abusivo, tan, eh, pues tan eh, presente, digamos, en la vida cotidiana de las familias, pero una construcción patriarcal en donde el mismo patriarca puede, digamos, engendrar, digamos, una cantidad de hijos que para el promedio, digamos, de la población mexicana, pues resulta bastante, pues bastante absurdo, ¿no? Entonces, el caso Erbil, que es el caso que, pues, que documenta, digamos, el testimonio de la hija, eh, pues hace un poco, digamos, muy claro cómo en el contexto de este tipo de familias se puede, digamos, se puede dar lugar de manera muy fácil a un conjunto de abusos que luego resultan escandalosos para la sociedad, ¿no? En Norteamérica incluso hicieron pues todo un reportaje sobre el personaje. Fue motivo, digamos, incluso de muchos análisis sociopsicológicos, y también, digamos, hay como una cuestión pendiente ahí porque pues estas expresiones son expresiones bastante, pues bastante cerradas, y entonces en la medida, digamos, en que no hacen vida pública, sino que su vida religiosa la mantienen, digamos, en un ámbito de muy bajo perfil, pues de repente para quienes no participamos en ese tipo de ritos, pues resulta muy complicado tratar como de interpretar por qué se hace lo que se hace y por qué responden como responden. Entonces ahí creo que hay como un pendiente, pues porque, pues similar a la expresión religiosa mormona, pues ya Carlos enunciaba una lista de otros grupos que se asemejan, grupos no católicos, pero aquí incluso yo recordaría pues el carácter secreto, el carácter silenciado de muchas de las órdenes religiosas católicas, sobre todo aquellas órdenes religiosas que alentaron y promovieron mucho la pederastía, ¿no? Y que estos excesos, al mantenerse, digamos, encriptados dentro de los grupos, pues no existe, digamos, un orden jurídico que atienda los abusos que se cometen allá al interior. Y que yo creo que sí es uno de los grandes pendientes del sistema judicial mexicano. O sea, no, sistema judicial mexicano que yo sepa, excepcionalmente ha metido a uno o dos curas pederastas, pero no ha tocado o nunca tocó a aquellos curas que tenían no solo presencia, sino poder e influencia entre los grupos más pudientes del país. Lo que nos habla, digamos, de una justicia bastante parcializada, que no trata a todos por igual, ¿no? Y que, pues, son expresiones que derivan de estos espacios, ¿no? El tema, por ejemplo, del abuso corporal o el abuso laboral que estas comunidades cometen, eh, pues es también una práctica cotidiana y es una práctica bastante generalizada, ¿no? O sea, en algún programa ya se hacía mención, por ejemplo, de estos grupos dedicados a atender a drogadictos que envían, digamos, a esos que están siendo tratados, los mandan a la calle a hacer venta de burritos, ¿no? Sin que ellos tengan, digamos, alguna recuperación económica por la labor que hacen al vender este tipo de productos, ¿no? Y que también pues, son actividades que están fuera de la ley, no están normadas,
y en apariencia pues parece que pues no hay sanciones, ¿no? Digo, para no tener a cuento lo que apenas hace 2 programas veíamos con el caso de la patrulla espiritual, ¿no? Que secuestra. ¿Cuál? Escóndanse. Oye, César, nada más así, por mera curiosidad, tu servidor, ¿qué se pronunció el Agustín Pro respecto a lo que pasó en Bavispe, Sonora? ¿Son Sí se defensores? pronunció, sí se ¿Pronunció? pronunció, ¿Qué sorpresas da la vida? y no, sí se pronunció porque de hecho, digamos, en el contexto de la guerra, pues el Agustín Pro hace un pronunciamiento porque justamente en pues en toda la campaña que hacen tras la figura del poeta Sicilia, Javier Javier Sicilia. Sicilia, pues suman, digamos, en las jornadas propagandísticas por lo menos a 2 de la familia Levarón. Y que en la medida, digamos, que sobre todo uno de los Levarón va teniendo mayor presencia nacional, pues terminan expulsándolo del movimiento sin dar explicación pública de qué fue exactamente lo que ocurrió. Lo que yo sé, pues es que finalmente le leyeron la cartilla al Levarón aclarándole que el movimiento pues era un movimiento en propiedad de la Iglesia Católica y que no iban a permitir que un feligrés de cualquier otra confesión pues tuviera, digamos, tanta presencia como la deberían de tener los católicos, que le reclamaban, digamos, en propiedad del movimiento con justicia y dignidad, ¿no? Luego se reconciliaron, o sea, el Javier Sicilia publicó una carta eh, en el contexto, digamos, pues de una pérdida extra que tuvieron los Levarón, pero la reconciliación, pues no se concretó, digamos, en un acompañamiento de las dos expresiones religiosas. De hecho, hasta la fecha, pues los Levarón caminan por su lado y los católicos caminan por su lado. Gracias, César. Pues agotamos el tiempo, así que una última palabrita para Omar, para Charlie. A ver, Omar, tu cierre en 2 minutitos, si fueras tan amable. ¿Con qué terminas esta charla, Omar? Ay, pues yo creo que la terminamos con lamentos, como en muchos casos. El tema es difícil de cerrar, quedan efectivamente algunas cosas por atender. Quería acordarme, hay una mujer que hace un libro, el libro se llama La Colonia. Ella creo que es Sally Delton, algo así el apellido, y precisamente habla de estos conflictos. Este movimiento que tuvo problemática porque pues atoraron al Chapo y dirías, bueno, ¿qué tiene que ver un delincuente, un narcotraficante, alguien ya declarado? ¿Qué tiene que ver con las negociaciones que tienen ellos? A esto pues viene en el 2019, esa es la fecha cuando hay el escándalo de la camioneta que detuvieron y que pues esto fue un narcomensaje que en algún momento pues lo mantuvieron trataron de silenciarlo y de que aquí no pasó nada, pero cuántas religiones, cuántas denominaciones, cuántos movimientos tienen a estos monstruos escondidos, los tienen usando a la gente, esperando a que salga su líder, su guía, que salga de la cárcel. Qué lamentable que haya gente que tenga la convicción todavía de estar esperando a estos líderes que fueron detenidos porque pues, le están faltando a la ley, ¿no? Y al César lo del César y a Dios. Entonces, pues tienen que cumplir con las leyes porque las, todas las leyes están
y todas las reglas están puestas por Dios, ¿no? Entonces, pues cuando infringen esta ley, infringen también la ley de Dios. ¿Y dónde queda la feligresía, ¿no? ¿Dónde quedamos la Grey cuando los líderes nos fallan de ese tamaño o nos utilizan de ese tamaño? Yo creo que ahí ese tema se queda abierto y aplica para muchos de los temas que hemos visto, ¿no? Para muchas de las agrupaciones de las que podemos hablar y mencionar. Gracias, Omar. Profe Charlie, tu cierre, por favor. ¿Con qué despides esta charla? Nada, pues nada más diciendo que el asunto es más complicado, ¿no? De lo que creemos, y pues es un escenario más complejo, ¿no? Y ahí están los reportes periodísticos que abordan estas dimensiones de las que hemos, hablado, ¿no? Cuestionar la narrativa de víctimas me parece importante, sobre todo en tanto que además me parece que es pues casi un proyecto civilizatorio, ¿no? Como algunos lo han señalado, el asunto de crear sociedades de víctimas. Y eso, pues desde el punto de vista, eh, hay quien habla de una, un atrapamiento, ¿no? Una obturación de la agencia que tenemos como sujetos, ¿no? Eh, y bueno, pues una vez más la línea entre el bien y el mal, la ilegalidad, el equilibrio se desdibuja, ¿no? Pues es un tema muy, complejo en donde sí tengo claro que el asunto de la víctima, pues tiene que seguir trabajándose y pensándose mucho. Gracias, gracias, Charlie. Pues gracias también a ustedes por la amable atención que nos prestan a estos videos. Estamos a sus órdenes, atentos a sus comentarios en el canal de YouTube Cristiano Rebelde y en la página de Facebook Clínica de la Fe. Nos estamos saludando en nuestra próxima transmisión. Que pasen muy linda noche.